Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Bueno, espero que estéis muy bien. Yo quiero hacer soft spoken, pero estoy un poco ronca, así que voy a beber un poco de agua. Esto que me queda. Porque hoy vamos a estar leyendo un poquito de muy historia, muy historia. Bueno, lo que me dé la voz. Que ya sabéis que ahora hay muchísimo todo. Gripe, virus, bacterias. Y la verdad es que no acabo de dejar atrás del todo tener tos y un poco de molestia en la garganta. Así que nada, nos vamos con nuestra lectura. Ya hice un vídeo leyendo, así que si alguien quiere ver esa parte anterior, solo tiene que buscarlo, aunque yo lo dejaré por ahí, ¿vale? Así que nada, vamos a darle caña. Vamos a buscar de qué podemos leer en el vídeo de hoy. Botticelli y Durero lo leímos en la anterior lectura. ¿Quién fue Torquemada? También. Los tercios invencibles. Batallas. No me interesa mucho el tema batallas. Ecos de historia. Grandes historias para leer en 5 minutos. Ya está Dakota por aquí. Está Dakota por aquí. Una bebé. Ven y saluda. Se lo está pensando. Los usares de la muerte. Yo creo que el vídeo más que en soft spoken va a tener que ser en susurro. No me da la voz para hacer soft spoken. Así se llamó a un regimiento militar formado en un momento de máxima tensión durante la Revolución Francesa. En 1792, los habitantes de París conocieron el manifiesto de Brunswick, por el que el comandante jefe del ejército prusiano, Carlos Guillermo Fernando de Brunswick, los amenazaba con una venganza ejemplar si ejercían violencia contra el rey Luis XVI o la familia real francesa. La reacción de los parisinos fue crear 2 compañías de húsares. Húsares significa caballería ligera, con un símbolo temible en su uniforme negro, una calavera con 2 huesos cruzados. Aspecto amenazador. Su uniforme llamaba la atención por ser completamente negro, con la imagen de la calavera con los huesos cruzados visible en varios lugares. ¿Cómo asesinaron a Bobby Kennedy? Aunque el culpable oficial de este magnicidio, el palestino Sirhan, que se escribe Sirhan, sigue en la cárcel y se le han denegado hasta 14 peticiones de libertad. Es que me ama. Muchos no tienen claro que fuera el autor, o al menos el único. Madrugada del 5 de junio de 1968, el hermano pequeño de JFK, vamos a ver, que entonces disputaba la candidatura demócrata a la
fusionarse en 1763 en la ciudad alemana del mismo nombre. Allí tenía su corte la casa de Sajonia, Coburgo y Gotha, que ha dado multitud de testas coronadas. De esa estirpe provienen los actuales soberanos de Inglaterra y Bélgica. La organización interna del Gotha llegó a ser un paradigma de los diferentes estratos que distinguían a la élite europea. La primera sección estaba destinada a las casas con reinado efectivo, la segunda a las que habían perdido el poder pero mantenían el título, mientras que la tercera incluía a los condes del Sacro Imperio Romano Germánico. A partir de 1876, estos últimos fueron ascendidos a la segunda división, lo que provocó una sobreabundancia de princesas y príncipes en el mercado de las bodas de campanillas. La tercera sección empezó a acoger desde entonces a la alta nobleza del resto de Europa, con un parón entre 1945 y 1998. La Biblia de la Realeza sigue editándose hoy. Bueno, es que no sé realmente por qué me sorprendo cuando todavía tenemos títulos nobiliarios que apesta a Edad Media. No sé vuestra opinión, pero para mí es algo muy del pasado. Los estratos, quiero decir, aún así tenemos estratos. Vivimos todavía en los puñeteros estamentos, pero es que lo de la nobleza ya me parece de traca. La inspiración de la madrastra de Blancanieves está en la aristócrata alemana Uta de Wallenstedt, 1000 a 1046, o sea, murió súper joven. Su rostro está o no, depende de la edad de supervivencia, ¿no?, de ese siglo. Su rostro está esculpido en una de las más delicadas tallas medievales que se conservan de una cara femenina, la que se puede contemplar en la catedral de Naumburgo. Uta se casó con el margrave, que es un título que equivale a marqués, Ricardo II de Meissen. Al no tener hijos, la pareja legó toda su fortuna a la iglesia, por lo que ésta ordenó a un maestro de Naumburgo que lo representase como donantes en sendas estatuas. La de ella, que transmite una excepcional belleza, empezó a difundirse a partir de ser fotografiada en los años 20 y se convirtió en un icono del arte teutón. Un dibujante colaborador de Walt Disney, Wolfgang Reitermann, le habló a su jefe de la escultura policromada y le aconsejó visitarla durante un viaje que hizo por Europa en 1935. Joseph Goebbels, mira, este tío nazi que lo he pronunciado un montón en el libro sobre Hitler y en otras lecturas. Sé que me habéis dicho cómo pronunciar bien el apellido, pero es que no me quedo con la copla, lo siento. Ministro de propaganda nazi, acusó al estudio de animación de insultar a su país por dibujar a la mala de Blancanieves con los rasgos de Uta. Os enseño a Uta, así creo que que se puede ver más o menos, ¿no? Uta, pues muy chulo, me mola. ¿Cuál fue el mayor fracaso náutico de la historia? Aunque nos venga a la cabeza Titanic, y si dejamos aparte la tragedia humana de aquel desastre, otros orgullos tecnológicos de su época tuvieron una trayectoria mucho más breve. El caso más espectacular fue el del Vasa, V-A-S-A, navío de guerra sueco del siglo XVII que se hundió 20 minutos después de ser botado. Ocurrió el 10 de agosto de 1628. Ante la estupefacción del rey Gustavo II Adolfo, sus invitados y el público que asistía a la primera singladura, que es una palabra que no conocía, en el puerto de Estocolmo, el Vasa, de 69 metros de longitud y 11,7 de ancho, naufragó sin necesidad de que ningún enemigo le produjera un rasguño. La causa
causa ha sido objeto de debate durante siglos, pero desde 1961, cuando el barco se recuperó de las aguas del puerto, los arqueólogos han podido esclarecer los hechos. Parece que los culpables fueron los 64 cañones de bronce con el que iba equipado, consecuencia de una orden del rey, dotar a la embarcación con 2 puentes de artillería en lugar de 1. Esta decisión resultó fatal, ya que la nave era demasiado alta para su anchura y el viento la escorbó con facilidad. Así ladeado, el agua entró a borbotones por las troneras de los cañones y al basa se lo tragó el mar. Y ahora está reconstruido como barco museo y se puede visitar en Estocolmo. Culturas lejanas. El esplendor de la dinastía Ming. Buah, me acaba de quedar dormido el pie izquierdo y estoy flipando del hormigueo que tengo. Bueno, 3 siglos de gobierno Ming dejaron en China la organización de una vasta flota, el estímulo del comercio marítimo, un ejército permanente de 1 millón de hombres y la construcción de la ciudad prohibida. Las graves inundaciones del río Amarillo y la profunda crisis económica que padeció China a mediados del siglo XIV durante el reinado del último emperador Yuan provocaron la hambruna y las revueltas a lo largo y ancho del país. En aquellos años de miseria, un agricultor iletrado de 16 años llamado Zhu Yuanzhang se refugió en un monasterio para sobrevivir. Allí aprendió a leer y a escribir y tomó contacto con la secta budista, el Loto Blanco. Se llama como esta serie de White Lotus, que a mí me gustó muchísimo, cuyos líderes habían dirigido las primeras sublevaciones contra los Yuan, una dinastía fundada por el mongol Kublai Khan en 1279. Paradójicamente, los temibles guerreros de las estepas, herederos del gran Genghis Khan, acabaron siendo fagocitados por la civilización milenaria a la que supuestamente habían sometido. En pocos años, Zhu, la cosa es que está un poco juguetona, quiere atención, ¿verdad? Zhu se relacionó con intelectuales y comerciantes acomodados que lo ayudaron en su educación y le animaron a encabezar un grupo de rebeldes que luchaban contra los odiados mongoles. Tras lograr reunir un pequeño ejército, Zhu tomó la ciudad de Nankín y venció a las fuerzas imperiales de los Yuan. En 1368 se proclamó emperador, cambió su nombre por el de Hongwu e instauró la dinastía Ming, una palabra que en chino significa claro o radiante. Aunque su turbulento reinado poco tuvo que ver con este espíritu de transparencia, Hongwu no fue el único déspota en la dinastía. En realidad, la mayoría de los emperadores Ming gobernaron de forma tiránica en un ambiente cargado de luchas intestinas, qué expresión más rara, protagonizada por funcionarios y autoridades corruptas. Cualquier error en la escritura de una instancia o un ligero retraso en la reunión podrían acarrear el temido Dingzang, moler a palos, un castigo ejemplar que en ocasiones sufrían de forma colectiva centenares de funcionarios. Enemigos por todas partes. Escoltadas por guardias, las víctimas se dirigían obedientes hacia la plaza de apaleamiento de Nankín, capital del imperio, hasta 1421. Dakota está justo al lado del micro. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir miau? Yo sé lo que quiere, que es la gomilla que tengo aquí del pelo.
encontrarse frente a 2 filas de suboficiales. Pero lo peor fueron las purgas. Entre 1380 y 1393, decenas de servidores públicos fueron liquidados con sus familias por causas tan vagas como comportamiento errático o sospecha de conjura. ¡Qué locura! Hongwu comenzó a ver enemigos en todas partes. En uno de sus ataques paranoicos ordenó decapitar a su canciller Hu Weiyong y mandó suprimir el cargo que ostentaba. También dirigió su furia contra los integrantes de la familia del canciller, así como contra todos los que estuvieran relacionados con ella. Se volvió loco en el sentido, creo que es de Hegel, de la palabra, que tiene un concepto de locura muy chulo, muy chulo. A ver si os hago un vídeo hablando sobre eso. Unas 40.000 personas fueron desterradas, encarceladas o ajusticiadas por orden del Hijo del Cielo, título ancestral que designaba la divinidad del emperador. Temeroso de que algún alto cargo de su administración osara conspirar contra él, Hongwu eliminó los poderes que detentaban los miembros del Consejo de Estado, una institución milenaria que equilibraba los excesos de los soberanos. Daco, no puedo leer así, ¿eh? Tras su abolición, todas las decisiones fueron tomadas personalmente por el emperador, que en su afán de controlarlo todo, decidió alejar a los eunucos de los cargos de responsabilidad, creando una policía secreta dirigida por hombres de confianza. Bueno, es difícil. Pese a su despotismo y a su paranoia, Hongwu fue un buen gobernante para China. Hombre, a ver, por favor, matices, no sé yo. Reconstruyó la actividad agrícola y mejoró las vías de comunicación, lo que en pocos años facilitó la recuperación económica del país. Durante su reinado se redactó el código legal Ming, Da Ming Lu, que se mantuvo en vigor durante el tiempo que reinó la dinastía. El emperador animó a sus asesores a distribuir la tierra y a establecer normas que impidieran libre transferencia, lo que evitaba la constitución de grandes latifundios y la formación de clase terrateniente, los señoritos. El emperador adoptó algunas de las creencias del confucianismo, aunque impidió que los monjes cobrasen un papel relevante en la sociedad. Potenció la autarquía, estimulando la agricultura y la industria artesanal como bases de una economía autosuficiente. Otra de sus preocupaciones era el peligro que suponía un posible resurgimiento del poder mongol en las fronteras del imperio, por lo que decidió incrementar el número de soldados del ejército. Hombre, recuperó la economía, solamente hizo falta palear y matar y tal a miles de personas. Pero bueno, el legado de Confucio. La filosofía creada en torno a sus enseñanzas se centra en valores humanos como la armonía familiar y social, la piedad y las normas rituales. Estrategias del mercado de porcelana china. Las luchas violentas que precedieron a la caída de la dinastía Yuan destruyeron la mayoría de los hornos alfareros del país, lo que supuso un serio varapalo a la industria de la porcelana. Dakota, estás pesadísima, hija. El primer emperador de la dinastía Ming, el todopoderoso Hongwu, se esforzó en reconstruir estas industrias que tanto prestigio y beneficios económicos habían proporcionado al imperio. Pensó que su rápida puesta en marcha no solo recuperaría una de las fuentes de ingresos más importantes de China, sino que también le otorgaría un renovado símbolo de poder. Azuzados por Hongwu, los artistas se esforzaron en elaborar delicados diseños e innovaciones decorativas
para revitalizar esa industria tan estratégica. A partir de entonces, la porcelana que se produjo en el país se definió no solo por su forma innovadora o su decoración, sino también por el reinado en que fue hecha. Zhengde, Xuande, Jiayin, etc. Los eunucos diseñaron las estrategias de producción de aquel tesoro nacional, distribuyendo el trabajo en grupos de artesanos muy especializados. Los había que se dedicaban en exclusiva a la fabricación de la pasta base y otros que elaboraban colores, la decoración o los procesos de cocción. La actividad fue tan frenética que se construyó la ciudad alfarera de Jingdezhen, de cuyos hornos salieron las joyas de la colección imperial, piezas para la exportación y porcelanas que adquirían los burgueses chinos que en aquellos años prosperaban en las ciudades. Y aquí tenemos una cerámica. Ocaso del régimen imperial. Atentos a los problemas que atravesaba China, los manchúes del norte lanzaron una invasión que concluyó en 1644, cuando entraron en Pekín y violaron el recinto sagrado de la ciudad prohibida. Los nuevos señores proclamaron la dinastía Qing. Esta dinastía, 2 siglos más tarde, restringió el comercio marítimo con Occidente, lo que provocó la reacción militar del Reino Unido en las llamadas Guerras del Opio. Estas fueron una calamidad para los chinos, que se vieron obligados a ceder Hong Kong y a indemnizar a Londres con 6 millones de yuanes, una fortuna en esa época. En 1856, tras la muerte del emperador Xian Feng, su concubina favorita, la astuta Cixi, controló la esfera política como corregente de su sobrino Guangxu. Por entonces los alemanes iniciaron la construcción de un ferrocarril en la provincia de Shandong, lo que provocó el alzamiento de los Boxers, movimientos religiosos que rendían culto a las creencias mágicas y a las artes marciales. La emperatriz Cixi utilizó las revueltas para tratar de expulsar a los extranjeros del imperio, y en junio de 1900 los Boxers entraron en Pekín y la corte declaró la guerra. Dakota, yo desearía que te portaras bien. Declaró la guerra a las potencias coloniales, cuyas legaciones quedaron sitiadas durante 55 días, hasta que llegaron a su rescate tropas europeas, estadounidenses y japoneses. Esquilmada por las naciones que detentaban las concesiones, China entró en profunda crisis. En 1908 murió la emperatriz y subió al trono el emperador Puyi, con 2 años de edad. Su reinado fue efímero. En 1911, el líder nacionalista Sun Yat-sen destituyó a Puyi, liquidando miles de años de régimen imperial. ¡Wow! Pues que China, la historia china debe ser tan densa y tan compleja. Y aquí tenemos que fueron los juicios de Nuremberg, que a mí eso sí que me llama la atención. Lo podemos ver en el próximo vídeo. Siento que haya habido pequeñas interrupciones en el vídeo porque mi Dakotita a veces es muy buena y otras veces es un poquito revoltosa, pero bueno, aún así espero que te hayas podido relajar y te haya gustado el vídeo. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo. Chao, chao, chao.